las venas a cigos y tiene una buena absorción, un buen nivel de absorción, digamos, se absorbe bien, va a las asigos y de las asigos va a la circulación general. Entonces, por lo tanto, el fármaco llega intacto, casi más del 95% tiene una buena biodisponibilidad. Vamos a ver eso también el día de mañana, o el jueves, la biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco intacto que llega a la circulación. Entonces, el sublingual. La oral generalmente llega al intestino, después o al estómago, al intestino, de ahí pasa a la vena porta y de la porta al hígado y del hígado a la circulación sistémica. Y podría metabolizarse o en el intestino o en el hígado, entonces no llega a lo mismo. Entonces, la biodisponibilidad no es la misma. No siempre podría ser, no siempre es la misma por vía oral que por vía sublingual. Y por otro lado, la dosis que hay que dar es como se metaboliza, tiene fenómeno, el primer paso se llama, se metaboliza, generalmente hay que dar más dosis. Y la vía rectal, como tiene dos sistemas irrigatorios, las hemorroidales superiores que van a la porta y las hemorroidales inferiores que van a la circulación sistémica, la rectal tiene un 50% de fenómeno del primer paso. Fenómeno del primer paso se denomina metabolización antes de entrar a la circulación sistémica. Luego tenemos las otras vías que son parenterales, que tiene la intravenosa, la intramuscular y la subcutánea. Luego, la intravenosa, lógicamente, se aplica en grandes volúmenes y tiene sus características, que lo vamos a ver luego. Lo mismo la subcutánea se aplica y la intramuscular. Y luego tenemos las otras vías locales, por ejemplo, las inhalaciones y las aplicaciones intraarticulares, por ejemplo, también inhalación que va directamente, va directamente un buen número, un buen porcentaje a los pulmones. El otro, tenemos las dérmicas, tenemos las transdérmicas que son sistémicas, va a la circulación sistémica. La tópica no va a la circulación sistémica. Acá tenemos, vamos a resumir un poco para poder terminar. En general, los medicamentos es por vía oral generalmente. Disculpe, para los medicamentos por vía oral, la biodisponibilidad puede ser reducida con alimentos. De preferencia puede darlo sin alimentos, antes o después. En general, para todos los fármacos, la biodisponibilidad es reducida por retraso del vaciado gástrico. Entonces, ese es su problema. Las tetraciclinas, cuando lo administro por vía oral, forman quelatos, o sea, los alimentos, la oxitetra, no la doxi. La oxitetra tiene una biodisponibilidad del 40%, con alimentos tiene el 25%. Y si le doy fierro, le doy magnesio o le doy aluminio, prácticamente disminuye al 10%, entonces no se absorbe. Los beta-lactámicos aumenta su degradación. Acá los beta-lactámicos, competencia en la absorción con componentes de aminoácidos en las dietas. Entonces es importante algunos medicamentos, tener en cuenta cada medicamento si lo puedo dar por vía oral con alimentos o sin alimentos. Es primero, es importante eso. Entonces cuando di por vía oral, pero a veces no le dicen con alimentos o sin alimentos. La sublingual es muy vascularizada, rápida velocidad de absorción, ausencia, fenómeno primer paso. ¿Qué medicamentos? Nitratos, tratamiento de angina, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, el captopril, por ejemplo, lo utilizamos para urgencias hipertensivas, no es emergencias, emergencia es otra cosa, lo vamos a ver posteriormente, que es una urgencia y que es una emergencia. El captopril por sublingual, cuando por ejemplo a un paciente le sube la presión, está 16 con 10 y medio, o sea, con 11, un sublingual debajo y después lo mando al hospital, lo veo. La emergencia es otra cosa y tiene otro tipo de tratamiento. Por vía intravascular, endovenosa, generalmente tiene la biodisponibilidad de 100%, no tiene absorción porque va de frente. Absorción es cuando va de la vía de administración, pero no tiene absorción. Generalmente, la vía intramuscular se administra en bolo o en infusión, acá le llaman perfusión. En bolo, discúlpeme, ya hay muchos estudios que refieren que ya no usar en bolo menos de 10 minutos, cuando es bolo, en 10 a 20 minutos, 10 minutos. Y lo que hacen, por ejemplo, en algunas clínicas ya, cuando es bolo,
lo ponen en un bolutrol, lo ponen ahí y lo pasan en 20 minutos, que eso es el bolo. Pero ya la infusión puede ser en 6 horas, infusión corta, o puede ser en 24 horas para determinado tipo de medicamentos, que eso lo vamos a ver posteriormente. La vía intramuscular o subcutánea prácticamente se absorbe rápidamente en soluciones acuosas. En la endovenosa nunca dar soluciones lipofílicas, o sea, nunca dar, tiene que ser soluciones hidrófilas y soluciones, no suspensiones. Ojo, suspensión no se administra por vía endovenosa. Solución sí, pero soluciones hidrofílicas, no lipofílicas. Las lipofílicas se pueden administrar por vía intramuscular. Y acá la subcutánea, y acá son las características. La vía nasal es para ciertos fármacos, por ejemplo, para los vasoconstrictores, para la gripe que se está usando para descongestión nasal, antialérgicos, antiinfecciosos, que vamos a ver en la medida que veamos los fármacos. La vía de administración transdérmicas llegan a la circulación sistémica, bajo peso molecular, lipofilia elevada, potencia, una vida de eliminación, todos los fármacos que se pueden dar por vía transdérmica que lo van a evaluar posteriormente. Les pido unos 4 minutos para terminar, por favor. Luego les tengo que dar algunas directivas, por favor, y tenemos que tomar decisiones también con ustedes, así que les voy a agradecer que se queden unos 4 minutos más. Transporte. Para pasar de un lugar, de una membrana o de un lugar al otro, de un compartimento a otro, hay que transportarse, que hay membranas bilipídicas. Entonces, ¿qué factores intervienen en el transporte? Peso molecular. A mayor peso, a menor peso molecular, pasan mejor. Más peso molecular pasa menos. Cuando hay mayor área de absorción, pasa mejor. Cuando el fármaco es liposoluble, pasa mejor que cuando es hidrosoluble. Y cuando el fármaco no es ionizado, pasa mejor que cuando es ionizado. Esos son los factores importantes. Y acá tenemos difusión pasiva, difusión facilitada. La difusión pasiva lo vamos a ver luego, y hay difusión activa. Lo vamos a ver mejor acá en la difusión pasiva es a favor de una gradiente de concentración del mayor a menor. Por ejemplo, para fármacos, ácidos bases débiles. Difusión convectiva, que es lo mismo. Transporte activo, puede ser contra la gradiente de concentración, pero necesita energía. Facilitado es una forma de transporte pasivo. Lo vamos a ver, acá están los ejemplos, vamos a verlo mejor acá. Difusión pasiva, gradiente de concentración. Este se llama los poros. Esta es la membrana bilipídica. Por acá pasan los fármacos que tienen bajo peso molecular y los que son hidrófilos. Y por acá pasan los que son lipofílicos y los que no son ionizados. La difusión facilitada es lo mismo, pero necesita un transportador que no despliega energía, el transportador lo pasa. En el transporte activo, sí necesita el transportador, el ATP tiene que transformarse en el ADP para que forme energía y pueda transportar el fármaco hacia adentro. Y la endocitosis, que es una forma de transporte activo, que lo engloba al fármaco y lo lleva al lugar de acción. Acá tiene un ácido débil y una base débil. Un ácido débil viene no ionizado, entonces atraviesa la membrana y la parte ionizada se queda. Y luego, una vez que aparte atraviesa la membrana, ya se puede ionizar. Y acá viene ionizado, no atraviesa. Entonces acá se forma la parte no ionizada y se atraviesa. Luego vamos a ver unas láminas acá, transporte, lo mismo. Difusión pasiva de lípidos hasta acá. Difusión a través de canal acuosa. Este es y transportador, lo que hemos visto, difusión facilitada y difusión pasiva, uno a nivel del canal acuoso y otro a través de la membrana. Y acá, estas es las membranas, acá vemos prácticamente de acuerdo a la liposolubilidad. La, la, lo que tenemos que tener en cuenta también acá es el pH. En el pH del plasma y el pH de la orina varía el jugo gástrico y el pH a nivel de diferentes lugares. Entonces, eso es importante que lo vamos a ir viendo en la medida que vamos desarrollando los fármacos.
Acá también es lo mismo, el ácido débil, no ionizado, se ioniza, pero el no ionizado es el que pasa la barrera lipídica, la pasa y después se ioniza, influencia el pH. Lo que sí podemos hacer un ejemplo es que si yo doy un fármaco ácido, el ácido llega al estómago, y si en el estómago normalmente el pH es ácido, está sin alimentos. Entonces, si pH es ácido, no se ioniza y por lo tanto se absorbe a nivel gástrico. Si el fármaco está para absorberse a nivel gástrico, los ácidos. Pero si yo le doy un antiácido al paciente, le cambio el pH. Y si le cambio el pH, se ioniza y no se absorbe. Entonces es importante conocer el pH. Bueno, y con esto estamos terminando. Ahora vamos a ver. Antes de eso quería plantearle, antes de las preguntas, el jueves nos toca la siguiente clase, pero el jueves es feriado. Yo, personalmente, yo no tengo ningún problema en dictar, en hacer ese día, como son un feriado, podemos a las 8, 10:30, estamos terminando, o antes de repente, pero depende de ustedes. Y le